Hola entusiastas de la geopolítica, hoy les voy a traer un nuevo video. Hoy vamos a hablar de un país europeo muy importante, uno de los más importantes de Europa, por lo menos en el segundo plano, digamos así, que es España. España, si bien no está entre los primeros puestos económicos europeos ni mundiales, sí está en uno de los puestos más importantes en cantidad de población que tiene en la Unión Europea. La población española llega, o por lo menos que vive en España, llega a más de 47 millones de personas, 47 millones y medio de personas aproximadamente. Esto es bastante grande, viene creciendo o vino creciendo mucho en los últimos años, en las últimas décadas. Pero claro, hay una parte importante que hay que aclarar con respecto a esto, que es que de esas 47 millones y medio de personas que viven en España, 5 millones y medio aproximadamente son extranjeros, lo que es un porcentaje una proporción muy grande de la población española que es de origen extranjero. Tenemos que España es el cuarto país más poblado de la Unión Europea y está en el puesto número 30 del mundo. Como sabrán, España tuvo algunos problemas con respecto a las distintas identidades lingüísticas y subnacionales que hay, o nacionales como lo quieran llamar, en ese país. Pero a pesar de esto tenemos que en cierto sentido es muy homogénea la población española y más del 99% de la población habla español, por ejemplo. No hay una gran fractura lingüística, si bien hay gente que tiene otro idioma, todos prácticamente en España entienden el castellano o el español. Tenemos que, como otros países de Europa y del mundo desarrollado, España tiene una tasa de fecundidad muy baja, una tasa de fertilidad muy baja, y esto viene desde hace mucho tiempo. Desde la década del 90 la tasa de fertilidad bajó por debajo del 1,3 hijos por mujer, lo que es muy bajo. Y tenemos que, por ejemplo, en el año 2016, por segundo año consecutivo, el número de muertes superó el de nacimientos, y toda esta tendencia continúa hacia allí. En 2017 nacieron en España 391.930 niños, 18.653 niños menos que en 2016, lo que significa que el número de nacimientos bajó entre esos 2 años un 4,54%. Y tenemos, tomando en cuenta estos datos, que entre 2015 y 2017 el crecimiento vegetativo fue negativo. En 2017 específicamente, la diferencia negativa fue de 32.000 personas entre los nacidos y los fallecidos. Es decir, murieron 32.000 personas más que las que nacieron. Esto en realidad viene desde hace más tiempo, no desde la década del 90, sino por lo menos de la década del 80. En 1981 es el primer año en que la fertilidad baja por debajo de el 2,1 hijos por mujer, que es el que se necesita para mantener una población estable. Esto vino bajando bastante, y en 1998 fue el punto más bajo, y la tasa de fertilidad llegó a 1,15 hijos por mujer. No se mantuvo ahí, no siguió bajando, sino que empezó a subir, y esto fue en gran parte por la inmigración masiva. Dentro de este grupo de inmigrantes había muchas mujeres fértiles que además tenían más hijos. Esto llevó a que la tasa de fertilidad comenzara a subir. Obviamente debe haber otros factores, pero este fue el factor principal. Entre los otros factores, uno podría decir que fue una época que económicamente le fue bien a España, ¿no? Eso también hay que sumarlo. Pero tenemos que este crecimiento de la fertilidad llegó a su techo en 2008, cuando la tasa de fertilidad fue justamente 1,46 hijos por mujer. Luego de vuelta comenzó a caer, y actualmente es de por lo menos en los últimos datos que son del 2020, tenemos que la tasa de fertilidad es de 1,18 hijos por mujer. Así que hay que decir con respecto a este dato, es que esto afecta a todas las mujeres, porque lo toman la fertilidad como de todas las mujeres que habitan España, es decir, las nacidas en España, las extranjeras y demás. Así que si esta llegada masiva de extranjeros, mujeres extranjeras que tuvieron más hijos que las españolas, aumentó la fertilidad por un tiempo, ya después esta caída de la fertilidad se da tanto en las españolas nativas como en las extranjeras.
es en general esta caída de la fertilidad. Como otros países también desarrollados, España es un país bastante envejecido y la edad media de la población es de 43 años, un poco más, 43 años y medio, mientras que la de los inmigrantes en particular es mucho menor, de 36 años. Así que también acá voy a poner un breve paréntesis, que vemos nuevamente cómo los inmigrantes son preferidos muchas veces por las economías más desarrolladas, porque son gente que está en lo mejor de su vida, en el sentido que son gente joven, en edad de trabajar, y que son preferibles para un mercado antes que los niños, ya que los niños son gente que no consume, que no trabaja tampoco, por lo menos no masivamente. Así que España también viene sufriendo estos procesos en el cual se prefiere a los inmigrantes antes que llevar a cabo una política natalista, aunque como vimos en el video anterior con respecto a Hungría, llevar políticas natalistas no garantiza tampoco que la población vaya a crecer, porque hay muchos factores que están con respecto, o que afectan esto, como puede ser la alfabetización, la entrada masiva de mujeres al mercado laboral, lo que sería también la lo que sería también la escolarización masiva, o distintos fenómenos que van afectando al crecimiento demográfico. Bueno, y relacionando lo que dije previamente, que la tasa de fertilidad llegó a su punto más bajo en 1998, tenemos que justamente entre 1998 y 2005 la población de España creció en 4.255.880 habitantes, lo que significa más o menos un 10% de la población más en 7 años, una llegada masiva de inmigrantes en ese momento, aunque acá viene una aclaración muy grande, esto ya después empezó a bajar, y después de la crisis inmobiliaria bajó aún más, y hoy en día España no es un país que reciba muchísimos inmigrantes, y ni cerca de la cantidad de inmigrantes que recibía en los momentos más de mayor inmigración. Tenemos que esto, si lo vemos desde el punto de vista económico, tuvo muchos beneficios. Esto aumentó la cantidad de afiliaciones a la Seguridad Social de España, al punto tal que el 45% de las altas registradas entre 2001 y 2005 correspondía a trabajadores extranjeros. También ayudó a mantener el crecimiento del PBI, y también vemos que aumentó la recaudación asociada a lo que serían los impuestos al trabajo y a los impuestos indirectos que tienen que ver con el consumo y demás. También, justamente como llegó una masiva oleada de mano de obra barata, esto contribuyó a que muchas empresas de cualquier tamaño españolas pudieran expandirse o por lo menos continuar con su actividad, ya que tenían un costo que era muy bajo, que era el de la mano de obra. Por el otro lado hay una visión bastante negativa también, uno podría tener una visión negativa, y tenemos que con respecto a esto, a la llegada masiva de gente, esto habría llevado también a una especie de burbuja inmobiliaria, en realidad a la burbuja inmobiliaria, y esto por distintas razones. Pero una de las razones principales fue que un porcentaje importante de los trabajadores de la construcción son extranjeros, lo que abarató muchísimo los costos a la hora de construir nuevas viviendas. Y lo que también relacionado a la mano de obra barata, tenemos que muchas empresas no hicieron un salto tecnológico y no se modernizaron en muchos aspectos, ya que no era necesaria hacer esa modernización porque, de vuelta, preferían abaratar costos, no mejorando la productividad, mejor dicho, sino más bien consiguiendo gente que trabajara por menos. Tenemos que esto en realidad es muy profundo, y que de hecho este impacto fue muy grande en el mercado laboral español, y tenemos que, como dije previamente, el PBI siguió creciendo, pero los salarios reales vienen disminuyendo, por lo menos en los últimos años. Así que tenemos
Así que tenemos esas dos tendencias. La economía va bien, pero los salarios van disminuyendo y en gran parte son fenómenos muy relacionados entre sí. Si vamos al origen de estos extranjeros, tenemos un panorama bastante heterogéneo. Por un lado, la gente que viene de la Unión Europea, porque no todos los inmigrantes vienen de países del tercer mundo, sino muchos vienen de países pobres de la Unión Europea y otros no, de países que no son pobres, pero que van a España porque su poder adquisitivo le permite tener una buena vida en España. Los inmigrantes, los extranjeros provenientes de la Unión Europea representan aproximadamente el 38,9%. Casi el 40% de los inmigrantes que están en España son de Europa, de la Unión Europea, ni siquiera de Europa, de la Unión Europea. De África son aproximadamente el 22%, casi el 23%. De América del Sur el 17%, poco más del 17%. De Asia el 9,2%. De Europa, es decir, el resto de Europa que no pertenecen a la Unión, países que no pertenecen a la Unión Europea, son el 5,7%, así que entre los países de la Unión Europea y los europeos que no pertenecen a esa organización, son aproximadamente el 45%. Casi la mitad de los inmigrantes a España son de Europa. Bueno, después tenemos Centroamérica y el Caribe el 4,8%, América del Norte el 1,3% y bueno, de Oceanía prácticamente nada. Así que bueno, vemos que de manera similar a Alemania, si bien España tiene una gran cantidad de extranjeros, muchos de estos extranjeros son de otros países europeos. No necesariamente étnicamente europeos, hay gente también, por ejemplo, una inmigración muy grande de Rumania, que son lo que sería población romaní, pero aún bueno, son europeos, ¿no? en muchos aspectos, culturalmente o por lo menos nacionalmente. Si vamos a hacer la discriminación entre qué nacionalidad, si vamos a ver qué nacionalidades son las mayores que están representadas en los extranjeros en España, tenemos que en el puesto número 1 está Marruecos con casi 800.000 personas. En el segundo lugar está Rumania, los rumanos, con 675.000 personas aproximadamente. En tercer lugar está el Reino Unido, con 240.000 personas. En cuarto lugar China, con 215.000. En quinto lugar Italia, con más de 200.000 personas. En sexto lugar Colombia, con 165.000. En séptimo lugar Ecuador, con 135.000. En octavo lugar otro país europeo, Bulgaria, con 123.000. En noveno lugar Alemania, con 110.000, que es bastante alto. En décimo lugar Ucrania, con 106.000. Y luego vienen muchas nacionalidades con menos de 100.000, que sería Bolivia, Francia, Venezuela, Portugal, Pakistán, Brasil, Paraguay, Honduras, Rusia, Argentina, República Dominicana, Perú, Senegal, Argelia, Polonia, que es bastante baja comparativamente a otros países de Europa. La inmigración polaca hay aproximadamente 52.000. Y bueno, también acá hay que hacer una aclaración muy importante. Muchos de estos grupos descendieron en su cantidad porque se les dio la nacionalidad española. Se nacionalizaron españoles. Así que si hiciéramos la discriminación por la lugar de nacimiento y no por la nacionalidad, la situación cambiaría un poco. Habría más marroquíes, más de 900.000. Habría muchos más colombianos, muchos más ecuatorianos, muchos más argentinos. Muchos argentinos se nacionalizaron españoles, por lo tanto ya se los retira de los datos de los argentinos en España y ya se los considera españoles. Así que eso cambia un poco el panorama si vamos por la cantidad de... si nos fijamos en el lugar de nacimiento y no en la nacionalidad. Eso cambiaría un poco la situación. Así que bueno, esta inmigración fue muy importante y su impacto continúa siendo importante en lo que sería la población española en general, en quien habita España. Y la población de extranjeros había bajado luego de la crisis inmobiliaria en España, pero después volvió a subir y actualmente está alrededor del 11% de la población de origen extranjero que vive en España. Así que bueno, España, al igual que Alemania, al igual que otros países desarrollados, tiene estas tendencias demográficas: caída de la tasa de natalidad, envejecimiento, necesidad de traer inmigrantes para mantener la economía. Lo hacen, esto cambia
el panorama étnico, lingüístico, muy poco lingüístico de España, yo creo, pero cambia la estructura de la población del país huésped. Y bueno, ahora estamos en esta etapa de transición. Habrá que ver cuánta de esta gente se termina integrando definitivamente en la nacionalidad española, cuánta no. Evidentemente también los extranjeros van a seguir el mismo proceso de envejecimiento de su propia población y demás y demás. Lo que llevaría, bueno, a una especie de ciclo infinito de buscar inmigrantes. Estos inmigrantes se adaptan, terminan con las mismas tendencias demográficas, habría que buscar más inmigrantes, así sucesivamente al infinito. Pero bueno, esto es lo que está pasando ahora. Esta es la imagen de lo que está sucediendo en España ahora. Y bueno, ir trayendo distintos lugares del mundo, no solo Europa, el panorama demográfico de esos países. Espero que les haya gustado. Pongan me gusta si les gustó y compartan si creen que vale la pena compartir. ¿Creen que España podrá asimilar a todos estos extranjeros o no? Comenten debajo. Gracias a todos por su tiempo y gracias especiales a quienes colaboran con su... Y gracias especiales a quienes colaboran con el canal en Patreon, donde pueden acceder a contenido exclusivo, además de aparecer en los agradecimientos de los videos de este canal y mi otro canal, Ultra Argentina. Nos vemos pronto, saludos.